nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola, buenas tardes para todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Bienvenidos a este espacio, su espacio, comunicando la verdad del Evangelio. Un privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Que su vida parta de ahí, parta de este conocimiento de Dios. Por favor, incline su corazón ahí donde se encuentra y dele gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Somos llamados, usted y yo, a ser agradecidos, porque dar gracias puede ser algo poderoso en nuestra vida. Aprender a cultivar un corazón agradecido resolverá muchos de nuestros problemas diarios. También dar gracias y alabar a Dios le ayudará a evitar enfocarse en sus problemas, en sus preocupaciones, en sus necesidades, en sus carencias. Ya que vivimos en un mundo que nos impulsa a preocuparnos por muchas cosas. Son muchas cosas las que el mundo nos está siempre presionando. Y cuando no tenemos preocupaciones con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con el tráfico, con el tiempo, etcétera, etcétera, el gobierno, etcétera, etcétera. Y tantas otras áreas más que pueden llenarle a usted de ansiedad y quizás últimamente se ha sentido cargado o cargada por todas estas preocupaciones. Lo único que le digo es que deje de enfocarse en lo que usted no tiene y por un momento enfóquese en lo que Dios podría estar tratando de hacer. ¿Y qué es lo que Dios podría estar tratando de decirle o en qué quiere usarle? Hay tantas ocasiones en la Biblia donde Dios ha aislado a alguien para usarlo y transformarlo. Moisés, por ejemplo. Durante 40 días y 40 noches estuvo completamente solo con Dios en el monte Sinaí. Ahora piensa en usted y en lo que está atravesando ahora. Tal vez sea doloroso, tal vez se sienta solo o sola, pero quizás Dios ha permitido esta temporada de aislamiento en su vida para cuando Él transforme la situación sea un testimonio de lo que Dios ha hecho. Debemos dar gracias en las tormentas de nuestra vida. Sí, quizás es un tiempo difícil para ser agradecido porque es tanto lo débil que estamos. Pero nunca es fácil ser agradecido en la adversidad, pero es lo correcto. En los tiempos difíciles en los cuales Dios más parece estar trabajando en nuestras vidas. Y mire, 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Podemos sufrir un poco de tiempo en esta vida? Sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios utiliza ese sufrimiento para perfeccionarnos, moldearnos, humillarnos, para ayudarnos a orar más y tener más confianza en Él. Y también para demostrar su gracia para con cada uno de nosotros. Y si usted no es una persona que es agradecida, es porque piensa que usted merece mejores circunstancias que las que ahora está teniendo.
Pero si realmente usted recibiera lo que usted merece, usted lo único que merece es el infierno. Pero no solamente usted, yo, todos nosotros. Dé gracias por lo que ahora tiene y eso quitará toda amargura de ahí, de su corazoncito. Bien, quiero saludar a la gente que nos escucha en Bogotá, en Neiva, Pitalito, Acevedo, Colombia, y también a la gente que nos escucha en Palmas de Mallorca, España. Es un privilegio que ustedes hayan decidido separar este tiempo para nutrirse espiritualmente. Qué bueno, son las Marías, ¿bien? Y doy gracias a Dios porque mi familia está ahí. Mi hermana Ruca es la que encabeza esta lista, mi mamá, Florcita. Bueno, qué bendición, toda mi familia ahí. Formosa, estamos llegando ya a Formosa, qué bendición. Ahí a La Rinconada, a los chiriguanos. Gracias, gracias a Dios. Estamos llegando a sus hogares en este momento por la 98.1 Radio Maranata. Y quiero agradecer a Héctor Roldán Romero que si yo estoy en este momento ahí en su casa, es gracias a él que ha dispuesto su corazón para hacer un servicio para el Señor. Bien, así que estemos orando por su vida y también estemos orando por esa radio. Saludos también para todos los hermanos ahí en la Iglesia del Buen Samaritano. Es un anexo nuestro, hermanos que están siempre escuchándonos. Y también, por supuesto, para todas las personas que nos escuchan aquí en este país tan maravilloso como es nuestra Argentina. Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíen. Si la palabra que sale de la boca de Dios no es predicada, hablada, entonces será como un sermón sin Cristo, como una prédica, una charla motivacional santificada. Por eso siempre digo que la tarea más grande del predicador es predicar, ¿verdad? No. La tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios en la persona de Jesucristo y luego predicar. Porque el mundo y la iglesia sufre de un evangelio superficial. ¿Y sabe por qué? Predicado por hombres superficiales con una doctrina superficial. No entienden ellos que han recibido la mayordomía más grande que los reyes y los presidentes. No han entendido qué privilegio. Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Pues entonces continúe haciendo lo que está bien, creyendo en lo que es correcto, proclamando lo que es correcto, y si tiene que sufrir, pues suframos un poquito más, ¿bien? Sabemos que Dios nos habló, Dios nos ha dado algo. Y esto no lo tenemos que olvidar. Dios nos ha dado la verdad divina. Y Él la ha vestido. Él le ha puesto un vestidito, la Escritura. La Biblia contiene la verdad divina y cuando la iglesia es fuerte, saludable, usted oirá la doctrina bíblica predicada de la Biblia, tal como Dios nos la dio. Escuchará una predicación expositiva de la Biblia sin dormirse, sin estar bostezando. ¿Bien? Porque hoy brilla por su ausencia. ¿Bien? Hay una moda que dice que la gente no le gusta la Biblia, ¿no? Que no se puede conectar con la Biblia. ¡Qué tristeza! Bien. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio hoy, que bendiga, que enseñe, que redarguya, que exhorte, que nos muestre, que nos purifique, que nos revele a través de su Santo Espíritu. Padre amado, te pido en este momento, Padre Santo, que tú muevas mis pensamientos, cada pensamiento, Padre amado, cada palabra que yo vaya a decir, amado Dios, toma control,
Muévalos para cumplir tus propósitos eternos, Padre Santo, para glorificar el nombre de Cristo, Padre amado. Padre Santo, te pido que tu Santo Espíritu me esté guiando a través de tu palabra. Dependo completamente de ti, amado Dios. Yo no tengo nada que pueda ofrecer a las personas que están del otro lado, pero tú tienes palabra de vida. Tú eres ese pan que nos llena, que nos alimenta, que nos engorda, amado Dios, que trae tantas cosas bonitas en nuestro cuerpo. Obra, Padre. Obra en cada persona. Obra ahí en su mente para que tu palabra pueda llegar. Haz que tu palabra pueda anidar ahí en tierra fértil. Obra en cada persona del otro lado. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy es el 11º jueves que empezamos con la adoración personal del Dios Santo, del Dios Trino, del Dios verdadero. Es impresionante cómo la Biblia llena todo con adoración a Dios. Realmente no termina uno nunca. Y quiero ver hasta dónde puedo llegar. El título de hoy, la adoración que no tiene fin. ¿Se ha preguntado cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Y ahí en el Salmo 29 dice, dada a Jehová la gloria debido a su nombre, adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Y está claro que el deber más elevado de todos nosotros que somos sus hijos, ahora en la tierra y cuando estemos en la eternidad, es adorar a Dios. Y vemos que la forma en la que adoramos refleja la esperanza que tenemos acerca de nuestro destino eterno. Y entenderlo de una manera que sea clara, pero también de una manera bíblica, la cual afirma que la adoración es la expresión esencial del servicio ofrecido a Dios. Es importante. Pero hay algo que estamos viendo hoy día. Vemos una iglesia centrada en el éxito, una iglesia que está esforzada por cumplir nuestras necesidades y satisfacer nuestros deseos. La iglesia ha dejado la puerta abierta a la autoestima, a la realización personal y a la gloria de sí mismo. Y tiene poco interés en adorar a Dios a la manera como Dios lo pide. La adoración de un Dios trino y santo es un llamado que debemos desarrollar, es un estilo de vida que es radical, que es diferente por parte de cada uno de nosotros, una vida que busca adorar a Dios de forma continua y no solamente el domingo, y no omitiendo el modelo de Dios. Es un llamado, como nos dice ahí el salmista ahí en Salmo 95, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Entonces, bien, ¿cómo pasamos de paganos a adoradores? Y quiero enfocarme ahí. ¿Cómo pasamos de nosotros ser paganos a adoradores? Adoradores de un Dios que es santo, un Dios trino, un Dios vivo, un Dios verdadero. La adoración inaceptable a Dios ha tenido consecuencias eternamente. ¿Y por qué cosa? Porque Dios no puede aceptar a alguien cuando su adoración es inapropiada. En cambio, los verdaderos adoradores experimentan la bendición eterna de Dios. Los verdaderos adoradores experimentan la bendición eterna de Dios. Con ese fin Dios nos salva.
Podemos ver la redención como la transformación del adorador falso en un verdadero adorador. Y si es un verdadero adorador, tiene comunión con Dios. En la medida que revivamos nuestra adoración a Dios, nosotros podemos comprender si somos salvos o no. La forma como adoramos a Dios se convierte en una prueba de la verdadera autenticidad de nuestra salvación. Juan 4, Jesús usa el término verdaderos adoradores para describir a los creyentes, para describir al verdadero adorador. Y es equivalente al cristiano, al creyente, al santo, al Hijo de Dios. Esta descripción expresa el resultado de la salvación. Por favor, vayamos a Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que adoramos al Padre en espíritu y en verdad somos verdaderos adoradores. Y como creyentes no siempre adoraremos a Dios, ¿no? De una forma completa. Pero vemos que la característica principal que nos distingue es la adoración aceptable a Dios. O sea, podemos nosotros fallar, sí, pero siempre vamos a hacer que la verdadera adoración esté, o sea, nunca va a estar por debajo. Los verdaderos adoradores. 1 Corintios 14:23 nos ayuda a profundizar un poquito más y miremos, dice que el apóstol Pablo les escribió a los creyentes ahí en Corintio acerca de la importancia de tener orden en sus servicios. Y el apóstol Pablo habló en contra de los excesos de la reunión de ahí en Corintia, particularmente respecto a las lenguas y los dones espirituales. Él los reprendió, los exhortó. ¿Por qué cosa? Porque dice que traía caos y confusión. Que las reuniones presentaban exactamente eso, caos y confusión. 1 Corintios 14, 23 al 25 dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estás locos? Pero si todos profetizan, ¿ustedes saben qué es profetizar? Cuando se escucha la palabra profetizar, es predicar, proclamar la palabra de Dios. Pero si todos predican, ¿ve? Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Claro, si entra una persona que no es creyente y están predicando la palabra, ¿qué es lo que la palabra hace? Dice que la palabra entra y nunca sale vacía. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, somos desnudados con la palabra de Dios. Nos vemos lo que somos. ¿Bien? Entonces, por eso dice que es manifiesto ahí en su corazón y postrándose sobre el rostro adorará a Dios.
vamos a ir a un tema musical y quiero que se queden meditando en este versículo que vamos a estar trabajando. Que se quede meditando y visualizando por ahí su congregación. Cómo nosotros estamos, nosotros cuando nos reunimos. Cómo podemos ser vistos por los demás. Y qué está pasando en nuestra iglesia conforme esto que le dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿Bien? Y regresamos en un minuto. ¿Bien? Dios nos regaló la vida, debemos aprovecharla, vivir en paz y armonía es lo máximo que se halla, conducirnos en amor, así como Cristo manda. Un verdadero reflejo de que nuestra vida es santa es dar fruto positivo dejando las amenazas, vistiéndonos de paciencia, mansedumbre, fe y templanza. Si obedecemos a Dios y cumplimos su palabra, se derramará en nosotros bendición en abundancia. Pero es necesario ser transparente como el agua. El que nacido de Dios, su vida marca unas pautas. Un corazón limpio y puro refleja un rostro de gracia. Un corazón amargado no tiene paz en su alma. Las raíces de amargura le hacen llevar una carga de dolor y sufrimiento que a cualquiera le da lástima. Qué lindo es vivir la vida con una conducta sana, como lo dice Proverbios capítulo 3 nos habla. Bienaventurado el hombre que la ley de Dios abraza. Hallar la sabiduría es mejor que la ganancia de plata y perla preciosa, ninguna cosa le iguala. El que descubre esta ley enriquece su propia alma. Buena opinión ante Dios y ante los hombres, confianza es medicina también y refrigerio a nuestra alma. No hay vida mejor que esta, cumplir la santa palabra, sacando de nuestro ser todas las cosas que dañan. Si vives en cautiverio y sientes que no te halla, lo invito a aceptar a Cristo, Él te perdona y te cambia. Transforma tu corazón con una gran esperanza, que todo el que lo recibe, su gozo nunca se acaba. Bueno, estamos con este tema de paganos a verdaderos adoradores, de un Dios santo, de un Dios trino, de un Dios verdadero. Y es lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Es lo que Dios quiere que hagamos ahora en la tierra. Y es lo que vamos a hacer en la eternidad. En la eternidad, allá, todos los seres celestiales están adorando a Dios. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Tenemos ya la responsabilidad.
Y estamos hablando ahí de 1 Corintios 14:23 de lo que el apóstol Pablo les habla de manera particular con respecto a las lenguas y los dones espirituales. Y cuando estaba en este versículo, me detuve y porque no quería continuar. Y me puse a ver un poco de tele y me gustan los puritanos, me encantan. Y estaba mirando esta película de William Tyndale, él. Y terminé de ver esa película y continué. Así que quiero hacerlo con mucho respeto por cada uno de ustedes que son mis hermanos, también por mi iglesia local, pero con un valor, una valentía importante en lo que es la palabra del Señor, que es lo único que es lo que me mueve en este momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vayamos por favor a 1 Corintios 14:23 al 25. Dice, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estás loco? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es conmovido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, entre nosotros. O sea, si desea abrir en dos el corazón de otra persona, si realmente quiere que crea, si desea experimentar la presencia de Dios y su poder transformador en su vida, lo mejor que puede hacer usted para no ser un estorbo en la obra de Dios es no hablar en lenguas. Más bien, háblele en forma que entienda. Háblele de aquello que puede declararlo culpable y condenarlo. Perdón. Y la persona sea alcanzada. Y que la respuesta de ese incrédulo será adorar. Así que se postrará ante Dios y le adorará. O sea, la salvación produce adoradores. La salvación produce adoradores. Y me quedé pensando, y yo digo, bueno, yo no hablo en lenguas. Perdón. Yo no hablo en lenguas. Hace mucho tiempo atrás intenté querer sacar sonidos, porque en la iglesia siempre estaban de que usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que es más, ahora vamos a entender por qué. Entonces llegó un momento donde yo dije, bueno, yo voy a practicar en algún momento. Yo voy a empezar a hablar en lenguas. Entonces yo empezaba frente a un espejo, yo empezaba bueno, empezaba así con esos sonidos un poco medio extraños y realmente no llegué a ningún fin porque realmente no me gustaban mucho. Entonces, después de esto dije, vamos a ver un poquito de historia. ¿Por qué todos nosotros los pentecostales hablamos en lenguas? ¿Y por qué no se está cumpliendo esto que dice el apóstol Pablo en nuestras iglesias? Y quise profundizar un poco, que uno por ahí, antes, por ejemplo, cuando éramos católicos, si hubiésemos profundizado, hubiésemos encontrado, porque todo está en internet, todo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, toda la información y lo que hablan las otras personas acerca de lo que son ellos está en internet, ¿ven? Entonces dije, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué? Porque está pasando esto en nuestra iglesia. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está exhortándolos. ¿Por qué? Porque la salvación produce adoradores. ¿Ve? Dice, pero si todos profetizan, o sea, si todos predican o están hablando,
Entra algún incrédulo, indocto, por todo es convencido. Si estamos hablando, declarando la palabra de Dios, pero de una manera que la otra persona pueda entenderlo. Si no, nada pasa. Bueno, entonces, en esta búsqueda, que mire, Satanás es especialista. ¿Cuál es nuestra guerra? ¿Cuál es la batalla más grande? ¿Por su matrimonio? No. ¿Por qué? Por la verdad. Es por la verdad. Por la verdad de Dios. Esa es la guerra. Y Satanás es cuidadoso y nosotros debemos tener cuidado. Porque Satanás, él está feliz que nosotros estemos adorando a un Dios verdadero, santo, pero de la forma equivocada. ¿Ve? Él está feliz. Entonces dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos de historia? Entonces aparece William Joseph Seymour. Por ahí no lo pronuncio bien, Seymour. Dice que nació en 1870 y murió en 1922, imagínense el año. Fue un pastor estadounidense iniciador del movimiento pentecostal. Bueno, vemos que este grupo está creciendo rápidamente y este grupo tiene que mudarse a la casa de un tal Richard Asbury, que no pude encontrar información de él porque está toda en inglés, así que se la voy a pasar a mi hija para que la traduzca y poder entender quién era este hombre. Porque nosotros tenemos que saber quiénes son estas personas. Y no ser los seguidores por ahí de José Smith. O no ser los que estamos ahí dando reverencia a los sacerdotes. ¿Ven? O por ejemplo cuando me pasaba a mí cuando estaba congregándome en esta iglesia nueva apostólica. ¿Por qué, hermanos? Porque amamos a Dios. Porque usted y yo amamos a Dios. ¿Y por qué no obedecerle? Y si el apóstol Pablo está hablando acá a los corintios, pero hoy vemos que nuestras iglesias están así, algo está pasando, ¿por qué no verlo? Bien, entonces dice que el 9 de abril de 1906, este hombre, Richard Asbury, lee y habla en lenguas después de la imposición de manos de Seymour, de William. Y comienza el reavivamiento de la calle Azusa, dirigido por este pastor. Este es nuestro pionero. Nosotros estamos siguiendo lo que él experimentó. Dice que él experimentó eso, una experiencia. Bien. Y entonces el pentecostalismo comenzó a extenderse por distintas localidades y países del mundo. ¿Ve? El avivamiento de la calle de Azusa se extendió rápidamente y muchos pentecostales reconocieron la necesidad de una mayor organización y transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Los padres y las madres fundadoras de las Asambleas de Dios se reunieron ahí en Arkansas el 2 del 12 del 14. ¿Para qué? Para promover la unidad y la estabilidad doctrinal, para establecer una personería legal, coordinar la empresa misionera y establecer una escuela de entrenamiento para el ministerio. Bien, bueno, todas nuestras iglesias pertenecen a las asambleas de Dios. Todas. No sé si hay alguna que no. Pero las asambleas tienen sus declaraciones fundamentales. O sea, hay muchas verdades. Pero dentro de ella está el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo, es lo que nos dicen ellos. O sea, dice que esta es la experiencia normal y común de toda la primera iglesia.
Entonces dice que con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos ver? ¿A quién nosotros estamos siguiendo? Porque hay muchos por ahí versículos sacados de contexto. Por eso dije, con todo el respeto, y vamos a ver qué nos dice la palabra. Igual, esto lo vamos a ver también en los dones que lo estamos viendo los viernes. Y me quedé pensando, dice que esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. Con el bautismo en el Espíritu Santo, el creyente recibe experiencias como. Y yo quería ir, dije, bueno, está bien, Señor, yo hasta aquí llegué. Porque yo no tengo eso. Todos los creyentes deben tener, o sea, no hay, o sea, todos. ¿Y cuáles son las experiencias? Yo dije, bueno, acá fue la de ser lleno del Espíritu. Una reverencia más profunda para Dios, o sea, fue una consagración más intensa a Dios y dedicación a su obra. Una consagración más intensa a Dios, bien. Un amor más activo para Cristo. O sea, yo estoy en el horno. O sea, los que no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no tengo la llenura del Espíritu, no tengo una reverencia para Dios, no tengo una consagración más intensa y dedicación a su obra, no tengo un amor más activo, soy limitada. Y dedicación a su obra, o sea, mi Dios al que amo y sirvo es mentiroso. Perdóname, Señor, porque eso no es una verdad. Porque tú me dices que estoy completa en Cristo. ¿Y cuándo ocurre eso? 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes son uno en términos de posición. Y la salvación es el punto inicial de nuestra unidad. Cuando nosotros somos salvos, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo nos da todo. Todo lo que nosotros necesitamos, todos nuestros dones, nos los da ahí. ¿Para qué? Hay personas que en el momento de haber recibido al Señor, dicen, yo quiero ser pastor. Yo lo único que quiero es eso. Todo nos es dado ahí. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no cuestionar esto? Es como cuando Darwin, ¿no? Darwin dice y saca una mentira, después de muchos años, se convierte en una verdad. Y Darwin, que todo eso se enseñaba en la escuela, yo lo estudié en el colegio. Entonces, ¿por qué yo le digo, hermanos, con mucho respeto? ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Pero también con un compromiso total a obedecer la palabra de Dios y escudriñar su palabra. Y poder comparar, porque es lo único que nos va a traer luz. Si todas las iglesias pertenecemos a las asambleas de Dios y las asambleas de Dios dicen, bueno, ok, estos son los mandatos, así tienen que ustedes gobernar. Por eso es que uno de los principios primordiales es ese. Y por eso en Berisso yo vivía esa situación, que te llevaba a una situación horrible, a pararme frente a un espejo y decir, necesito hablar en lenguas, porque si no sos nada. Es más, te lo especifica acá, está todo en internet, hermanos. Y yo hoy no soy católica. Yo hoy no quiero seguir a hombres.
Yo hoy quiero cuestionar, como Dios nos manda con su palabra, con respeto. Pero no me puede decir que voy a tener un amor más activo siendo bautizada y que este versículo no habla nada. O sea, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte no es entendible ahí? Donde no hay diferencias. No hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, ¿ve? Libres, o sea, no hay nada. Nos dio de beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que nos puso en ese cuerpo mora en nosotros. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un mismo cuerpo y ahora tenemos a ese mismo espíritu morando en nosotros. Aunque nosotros, eso sí, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Miren, yo veo que están tan preocupados por esto, pero nosotros tenemos algo que es una verdad posicional, que somos uno, pero no somos uno en la práctica. Pero no somos uno en la práctica por falta de conocimiento. Porque la unidad no es exterior, la unidad es interna y la produce el Espíritu Santo. Podemos ir a Efesios. Entonces, hoy quiero cuestionar. Si el apóstol Pablo dice, ahí en 1 Corintios dice, no quiero, por favor. Porque depende también de la salvación de alguien. Que esa persona pase a ser un adorador. Entonces, nosotros no somos uno. En lo que tiene que ver en la práctica. Entonces, ¿qué nos dice? Busca la llenura del Espíritu. Digo, la llenura del Espíritu. Pero tengo la llenura del Espíritu. Y estar lleno del Espíritu no es una experiencia, significa que usted se ha ido. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No tiene más voluntad propia. Dice, preso en el Señor Jesucristo. No tiene más objetivos, ya no iba a Damasco por ahí asolando la iglesia. No tiene más ambiciones excepto aquellas que pertenecen al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la llenura de la cual me hablan? Y me obligan a profesar. ¿Ve? Eso es estar lleno del Espíritu. Estar dominado, controlado por Él. Yo veo gente que no está dominada por sus emociones, gritos, todo tipo de sonidos, de movimientos. Y Dios es orden, armonía, belleza. Y los mensajes son claros y entendibles. Y nos quiere ministrar porque Dios nos ministra a través de los dones. Entonces, estar lleno del Espíritu es que la balanza completa a favor del Espíritu, bajo el control total de Él. Él domina su mente. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Cómo no sucede eso? Estar dominado por la voluntad del Espíritu, por la mente del Espíritu, es estar dominado por las Escrituras, no por una experiencia. No es algo emocional. Significa que usted y yo obedece la palabra de Dios. ¿Obedecemos a Dios? Mire, y me quedé pensando. 1 Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estás loco? Yo decía eso. Es más, mi familia en Colombia no va a las iglesias porque dicen, no podemos soportarlo. ¿Y yo qué les digo? Mire, su única obligación es obedecer a Dios. Decirle lo que yo le digo a Dios. Señor, si voy acá es así, si voy acá es así. Bueno, esta es mi iglesia, amo mi iglesia, yo sigo acá.
pero usted se tiene que congregar. ¿Ve? Yo no voy a buscar sonidos para ser aprobada ante personas que nos bajan la línea de cómo debemos pensar. Eso que lo hagan los católicos, las personas que no, pero nosotros nos mandan a que busquemos. Entonces, todos tienen que hablar en lenguas. Entonces, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿La palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo? ¿Toda escritura está inspirada, dada por el aliento de Dios, por el Espíritu de Dios? Los hombres santos de la antigüedad, mire lo que hacían. Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu. Y luego relata lo que sucede, mire. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. ¿Ve? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la palabra. Entonces comienza a alabar y alabar porque usted está lleno del Espíritu. ¿Y luego qué? Agradece. Agradece por todo lo que recibe a través del Señor Jesucristo. Y da gracias a Dios, nuestro Padre. ¿Y luego qué? Se somete en temor a Cristo. Si es esposa, se somete a su esposo. Si es un esposo, ama a su esposa. Si es un hijo, ahí en Efesios 6, obedece a sus padres. Y si es un padre, no provoca ira a los hijos. Hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Y si es un empleado, obedece a su empleador. Y si es un empleador, cuida de sus empleados. Todas las relaciones son afectadas. Primero usted alaba a Dios, luego que le agradece, se somete unos a otros. ¿Ve? Lo que debe ser como esposa, como esposo, como hijo, como padre, y aún fuera del lugar, en sus relaciones sociales, usted es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque está lleno, porque está controlado de la palabra de Dios. ¿Qué experiencia diferente necesita para estar compartiendo en una comunidad? Y que no podemos entender, y que el apóstol Pablo exhorta. ¿Ve? Y por favor quiero que veamos, ya estamos cerrando, el versículo que van juntitos, van de la manito. Yo siempre digo que hay versículos que dan besitos y hay versículos que van de la manito. Siempre hablo con mi marido y digo eso. Que hay que buscar esos versículos porque eso es lo que nos responde. ¿Quiere respuesta? La misma Biblia responde. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales. Entonces, solo hay una fórmula. Profetiza, o sea, predica, proclama la verdad de la Biblia. Y los quiero dejar ahí con 1 de Timoteo 2:4. Dice, el apóstol Pablo dice, hablen en lenguas. Dice, mire ahí en su Biblia, por favor hablen en lenguas. No. Que está bien, hermanos, yo no le digo faltándoles al respeto, de verdad, con todo respeto. Yo no soy nadie para juzgar porque yo no soy juez. El que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo que murió por usted. Pero sí tengo la obligación de probar con la palabra. Y dice, ¿te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, somos llamados nosotros
a adorar a Dios, a buscarle, a ser santos como Él es. Y somos llamados a probar. Yo en internet no les puedo dar por falta de tiempo, pero me llamó la atención que las personas que nos dan esta línea por ahí están erradas y deben estar erradas. Pero utilizan, miren las pinturas que tienen ahí. Y yo digo, bueno, en la Iglesia Católica está la estatua de Julanita, la estatua de Julanito. Aquí están ciertas pinturas que acompañan el Evangelio. No podemos cerrar nuestros ojos y no saber de dónde viene lo que estamos practicando. Yo digo, ¿por qué nos critican tanto? Bueno, está bien, ¿por qué nos critican tanto? Y solo una cosa. A mí una vez me decían, ¿por qué no ora? Yo decía, ¿qué va a hacer? Ora para... Usted está en una iglesia que está equivocada. O sea, con una doctrina equivocada. No estoy diciendo que usted se vaya de su iglesia. No lo interprete así. Sino con lo que estamos haciendo. Y empecé a orar. Yo salí de esa iglesia. Ahora, no es salir de la iglesia. Es de la práctica en la cual estamos cayendo y el apóstol Pablo exhorta. Por favor, busquen los intérpretes. ¿Dónde están los dones de interpretación? Por favor, busquemos quién interprete. Por favor. Adoramos a Dios. Le amamos. Honrémosle, como dice su palabra. Por favor, lo habla la palabra. Cumplamos con eso. Si no, ore ahí en su corazón. Si usted eso lo tiene ahí, ore ahí en su corazón. Ore en su corazón. Pero si no hay quien interprete, lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias por esta noche, gracias por este mensaje, Padre Santo, que ha sido tan importante, Padre amado. Solo tú me has dado la fuerza, Señor, para estar acá delante de todos mis hermanos, Padre Santo, a los cuales amo y lo sabes, Padre Santo, para exponer tu palabra, algo que trajiste a mi corazón, amado Dios, y que vienes obrando, Padre Santo, y ese anhelo y ese deseo de que la palabra de Dios sea predicada tal cual como está en la Biblia, Padre amado. Gracias porque tu palabra es fiel, gracias por tu mensaje, gracias por todo lo que estás haciendo en las personas del otro lado, Padre amado. Haz que este mensaje caiga en tierra fértil, Padre amado, obra ahí en sus corazones. Yo hice mi parte, amado Dios. Lo demás, tú lo haces. Y quiero descansar en ello. Bendice a cada persona que está del otro lado. Dales conforme tu voluntad y tus propósitos. Obra en sus vidas, obra en sus corazones, obra en sus necesidades, obra en sus iglesias, obra en sus pastores, obra en sus líderes, amado Dios. Cuídanos, guárdanos, Padre Santo. Guárdanos las iglesias locales, guarda nuestros pastores quienes nos lideran, Padre Santo, guárdalos, guarda sus corazones, guarda los líderes, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, por quien te alabamos, Señor, y por quien sos glorificado, amado Dios. Gracias Jesús. Muchísimas gracias. Si usted quiere impactar mi vida, ore por mí. Nos vemos el jueves próximo. Si usted no tiene una iglesia, le invito a mi iglesia, Iglesia El Buen Samaritano. 6:99, ya nos pasamos de tiempo. 6:99, pastoreado por la pastora Elida Ares. Ahora, si usted está ahí en Formosa, ahí con el pastor Constantino, puede congregarse también ahí con los hermanos que siempre están dispuestos, con un corazón dispuesto. Ahora, si usted tiene una iglesia y usted está apartado, vuelva a su lugar. Y si usted está consiguiendo una iglesia, mire, por favor, busque una iglesia lo más cerca a la palabra de Dios, una iglesia que adore a Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios no es un hisopo de algodón, es una espada que penetra y no sale vacía. Nos vemos el jueves que viene, si Dios nos da vida. Que pasen una noche maravillosa en el Señor. No olviden que sus cabezas descansan ahí en esa almohada, en la almohada de un Dios que es soberano. Dios les bendiga. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor.
mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.